Mis queridas amigas y mis queridos amigos, bienvenidos al canal. Hoy os traigo un vídeo diferente, un vídeo de cómo aprender a coser, y si os gusta este tipo de vídeos haré más seguidos. Primero porque yo este canal realmente lo empecé con manualidades y es mi profesión que os la traigo aquí, contando de que los tutoriales no se me dan precisamente muy bien. Bueno, veamos. Primero y principal necesitamos un costurero y os tengo que decir que el arte de coser es un arte. Así que necesitas las manos y no me digas que necesitas máquina de coser porque no hace falta. Os digo que yo tenía 18 años, no tenía dinero y me hacía mis patrones y yo iba en el metro cosiendo, no iba leyendo. Así que yo tengo la técnica de mi madre. No me puede faltar el dedal. Eso es imprescindible. Así que tenemos que prepararnos nuestro dedal. A ver, las que no os apañéis con el dedal no pasa nada, pero para mí es imprescindible. No sé coser sin dedal, porque además ayuda a empujar la parte de atrás de la aguja sin hacerte daño. Las agujas, ¿veis? A la hora de empujar, precisas desde la parte de atrás. Entonces yo he visto coser a gente sin dedal y yo no puedo, yo me hago daño. Entonces os voy a enseñar la forma fundamental y básica. Primero, el hilo. El hilo tiene que ser, y el tamaño de la aguja. Necesitamos tener una cinta métrica, necesitamos tener alfileres, necesitamos lo básico imprescindible de un costurero. Este es el pequeño. Y las agujas, sobre todo, que sean de calidad, y un cortahilos, porque nos hará falta si tenemos que descoser. Porque yo voy a empezar aquí desde cero, pero hay muchas veces que os voy a explicar también cuando se os descosen esas camisetas. Bueno, voy a utilizar una tijera, esta es de profesional, pero tú con que utilices una tijera que esté afilada adecuadamente es lo principal, porque para cortar tela, si no tienes una tijera afilada, no vale de nada. Bueno, muchas veces se nos descosen las camisetas de vuestro marido y vuestro hijo y no tenéis ni remota idea, hacéis una chapuza, coséis sobre lo doblado, no quitáis los hilos, no. Lo primero que tienes que hacer es quitar todos los hilos que te han quedado descosidos, quitarlos todos y planchar con la plancha. Cortar esos hilos viejos y entonces tenéis que coser. Veréis, os encontraréis con el agujerito seguramente de que está hecho o el descosido de la camiseta, quien os dice de la camiseta, de un pantalón, de lo que sea. Hay que hacerlo así porque si no, no queda bien. O sea, coser sin planchar, pues como que no queda bien. Y además, sobre todo en las camisetas que quedan muchos hilos. Entonces lo que hay que hacer es planchar y coser siempre sobre la costura que ya está hecha. Una vez que esté la costura hecha, ya está. Luego solamente tienes que dar 4 puntadas de sobre el lado y ya está, ya tienes la unión hecha. Bueno, yo en este caso voy a utilizar tela blanca y voy a coser con un hilo de color marrón, pero es más bien para que lo veáis. Es fundamental que las enhebras, es decir, la enhebra es el hilo que se coge, no sea demasiado largo, porque si no, no te va a funcionar bien y te vas a liar, se te va a anudar, y sobre todo que la aguja esté nueva. ¿Por qué? Porque pinchará muchísimo mejor, porque si no te va a ser súper difícil de coser. Y siempre coger una aguja adecuada al tipo de tela. Si la tela es muy fina, la aguja tiene que ser sobre todo de acero, no made in China, de acero. Os lo digo porque es que la calidad de la aguja manda mucho para que no se te anude el hilo. Y no utilicéis hilos baratos salvo en caso de una urgencia. Bueno, vamos a coger nuestra enhebra y lo que primero que tenemos que hacer es hacer un nudo en la punta. Tú puedes hacer el nudo de la mejor manera que tú consideres oportuna. Hay que unir las dos piezas. Hay personas que no saben muy bien llevar una línea recta. Así que lo que tiene que hacer es tomar medida con una cinta métrica o una regla. Yo tengo una cinta métrica porque la regla la utilizo para... Bueno, podéis utilizar una regla. Para hacer una línea recta de lo que vais a coser, la vais a marcar con tiza para seguir la marca y que no se os vea torcido. Eso es fundamental. También es importante sujetar la tela con alfileres, porque hay telas, por ejemplo, yo estoy haciendo este tutorial con una tela de algodón que no se mueve. Pero
os voy a enseñar dos maneras. A ver, los tutoriales que vais a encontrar, muchísimos, aquí en YouTube, para hacer ropa, hay un montón, pero todos son de máquina de coser y si tú los quieres hacer a mano, ¿cómo te lo montas? Si no sabes la puntada básica de máquina, porque la puntada, la primera que te voy a enseñar, es la puntada básica de máquina de coser, que es el para adelante para atrás. Bueno, pero hay algo fundamental. Si tú quieres que una costura te quede adecuada, si tú ya has marcado con una tiza o tienes una buena visión o un buen ángulo de lo que vas a escoger, es importante hilvanar. La puntada principal de cualquier costura es el hilván, porque si no, yo creo que si mi abuela levanta la cabeza, cuando veo algunos tutoriales con alfileres es para habernos matado. El hilván es pasar lo que es un hilo sobre la marca que tú tengas. En este caso yo no he hecho marca porque tengo ya la costumbre de voy a coger más o menos al borde de lo que voy a coser y paso un hilo, una puntada larga de hilván. Que yo, aparte que me va a ayudar a sujetar la tela, que es importantísimo, no estaré pinchándome con los alfileres y cuando, esto os vale igualmente cuando tenéis que coser a máquina, porque menudo coñazo eso de ir quitando alfileres y pinchándote mientras estás pasando la máquina de coser por encima de lo que tienes que coser. Así que lo importante y lo fundamental, si al final te atreves a hacer cualquier labor, sea a mano o a máquina, es pasar el hilván. La sujeción de los alfileres para que no se mueva la tela es genial, pero el hilván es imprescindible. ¿Te va a dar más faena? Sí, pero te va a quedar muchísimo mejor y te va a ser más cómodo. También te digo que yo aquí voy a utilizar un solo color, pero te aconsejo, primero, el hilván en una tela de color blanco, no la pongas de color negro porque te puede manchar si es nueva. Entonces utiliza un hilván, un hilo diferente con el que vas a coser porque si no, no te vas a aclarar. Yo aquí voy a utilizar uno marrón por no coger otro, el de la caja de los hilos. Pero siempre es bueno coger un color diferente al que vas a coser. Si la tela esta es blanca, hay que coser con hilo blanco. Esto en una puntada de costura normal, que es la puntada de costura de máquina. Esto que os voy a hacer tendría que ser de color blanco. Entonces, os aconsejaría que para un rosa, pues hilvanarais en colores neutros como puede ser el beige o el rosa. Pero aquí os lo hago en marrón para que veáis cómo es la puntada. Primero, vamos a echar la primera puntada, la aguja la vamos a traer hacia atrás, vamos a poner la uña delante, una medida de largada media, como las de máquina de coser, tú la puedes poner más pequeñita o más larga, eso va a tu gusto, pero intentar que todas salgan igual. Tienes que irte siempre al agujero que has dejado de la parte de atrás, adelantarlo hacia adelante. ¿Ves cómo te lo estoy indicando aquí? Justo tiras del hilo y te va a quedar la puntada. Vuelves hacia atrás donde la has terminado, clavas justo en el agujerito, la traes hacia adelante, pones la uña para llevar una marca. Si no tienes uña, pues tienes el dedo. Sin pincharte, vuelves a tirar hacia adelante y tiras. Con cuidadito porque estamos empezando la tela. Esto cuando la tela es muy larga es más fácil de coser. Bueno, volvemos a lo mismo. Puntada hacia atrás, hacia el agujerito que hemos dejado, hacia delante, marcando más o menos la distancia para que todas las puntadas nos queden iguales, porque la costura bien hecha está. Entonces, no tiene que ver que no se vea para que esté bien hecha. Sí que es cierto que yo voy a adelantaros un trocito en plan rápido, porque si no, aquí es como quedaría. Yo ahora voy a hacer, para ir un poco más a mi aire, os voy a hacer unas puntadas rápidas, porque ya lo básico ya os lo he enseñado. Entonces, para acabar un poco la labor, esta es mi forma de coser, y aunque no me quede perfecta, pero para el tutorial y que no se me haga muy largo, lo voy a hacer de esta manera. Es decir, esto sería mi forma de coser un poco a voleo. Pero, ¿qué hay que hacer cuando se termina? Cuando se termina,
es muy importante de que no cortes el hilo, sino que lo anudes. Y la mejor manera de anudarlo es pasando un nudo. Pasas la aguja por la redondita que te ha quedado, tiras y ya puedes cortar. Porque si no, corres el riesgo de que se te descosa, se te deshaga y estamos al final de la costura. Así que ahora, con cualquier tijera o con el cortahilos que os he dicho antes, podéis, yo en este caso voy a coger la tijera, porque además estas tijeras cortan que te las pelas. Bueno, ahora tenemos que quitar, imaginaros que hemos cosido todo y hay que quitar el hilván. Bueno, en este caso me cuesta un poco más porque el hilván es del mismo color que el hilo que he cogido para hacer la costura. Pero cuando cogéis el hilván de otro color, esto es facilísimo porque se ve a la primera. En esta tela habría que haber cosido en color blanco, pero como podéis ver, ¿veis? Esto es como os tiene que quedar y si hubiera cosido en blanco no lo hubierais visto, pero es como os tiene que quedar. Entonces, ahora voy a daros otra idea. Vamos a hacer una costura vista. Una costura vista que vale para fieltro, para cuando, por ejemplo, hacéis labores de fieltro, y también para esas cosas que hacéis como cojines, por ejemplo, que tenéis que hacer alguna cosa así. Yo os aconsejo que dobláis más o menos 1 centímetro, lo planchéis. Yo no lo voy a planchar, pero bueno, me vais a entender perfectamente. También se puede hacer la otra puntada que os he enseñado. Muchas veces cuando tenéis que coser un cojín y no tenéis cremallera, pero habéis hecho el cojín a la inversa y como lo rematáis, pues sencillamente esto os vale genial para rematar un cojín o sencillamente para que la costura luzca. Por ejemplo, si queréis hacer un cojín que queráis que vaya cosido en rojo o con una costura vista en colores llamativos, esta es la costura vista. La costura vista queda muy bonita en fieltro y queda bonita en faldas, en cojines o en una costura que queráis vosotros que se vea. Pero que además este tipo de costura queda súper bonita, porque aunque yo os la haga aquí en color marrón chocolate, si la hacéis con hilo, con una aguja un poquito más gorda y con hilo de perlé, que ese es el hilo de bordar, os puede quedar preciosa para cualquier labor que tengáis que hacer. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, lo ideal sería, como hemos metido ese centímetro hacia adentro, lo ideal es pasarle la plancha. Pero yo en este caso voy a marcarme la chulería y voy a poner unos alfileres. Bueno, se me han caído por aquí unos poquitos que son difíciles de coger y estoy en el mármol de la cocina para que tenga luz natural, pero me parece que lo voy a tener que dejar y no quiero cortar. Veamos. Vamos a seguir. Muy bien, ya están guardados. Veamos. Lo mismo os digo que lo mismo os digo. Ahora vamos a coger la aguja y si es un hilo grueso, perfecto, y si no, vamos a hacer una cosa. Vamos a coger hilo doble. Es decir, los dos cabos del hilo, los dos hilos, los vamos a anudar juntos para que se nos vea. Como queremos una costura vista, que se nos vea. Entonces, empecemos. Primero lo metemos por una parte donde no se vea y vamos a pasarlo. Esto queda chulísimo. Os lo prometo que podéis hacer unas labores de fieltro increíbles. Por ejemplo, si cortáis una rosa de fieltro y queréis coser un trozo contra el otro, esta puntada es preciosa para coser dos trozos, una flor de fieltro, un trozo contra otro. Veamos, pasamos la aguja. Una puntada chiquitita, pero pasamos la aguja por delante. Tiramos de la aguja y vamos, son como pequeños nuditos. Esto es la costura vista, que lo podéis hacer en cojines y en lo que os dé la gana. Esto es una forma de coser de costura vista. Es única y exclusivamente pasar el hilo por delante. No tiene más misterio. ¿Que queréis que la puntada sea más cercana? Es decir, que se vea mucho más. Pues sencillamente hacerla más junta. Esto dependerá de vuestro gusto. Si queréis que la puntada se vea más ancha, pues es coger y clavar lo que es la aguja más para abajo. Si se os olvida pasarla por delante,
no os preocupéis porque le dais la vuelta, así como yo hago, a la aguja y queda igualmente anudado. Una cosa, se puede coser de esta manera, yo estoy yendo de derecha a izquierda, o se puede coser esta misma confección o esta misma costura de izquierda a derecha. De izquierda a derecha tiras más del hilo, eso depende de vosotras. Os puedo enseñar en otro momento cómo se cose de izquierda a derecha con el mismo sistema de confección, porque el nudo queda más tirante. Bueno, y ahora va en función de lo que os guste, si os gusta más la puntada separada o os gusta más la puntada que vaya junta. Si os gusta más la puntada más ancha y que se vea más anchura, o más amontonadita y que se os vea mucho. Esto es tener la paciencia de la bordadora, porque esto es una costura vista, pero que también vale para bordar. Entonces, aquí os tengo que decir que al igual vamos a rematar para acabar la costura y hacer un simple ejemplo, porque esto es un ejemplo de la cantidad de cosas que se pueden hacer con diferentes puntadas. Y esto son las puntadas básicas. Pero si os gusta este tipo de vídeos, me lo decís, porque yo tengo aquí para daros. Entonces, esto sería una costura vista, que queda súper bonita. Entonces, yo lo he hecho con hilo marrón, pero la anchura, yo ya os he dicho que hay que pasar siempre el hilo por delante. Y cuanto más queráis que se vea, más abajo tenéis que pinchar. Pero esto es la típica costura vista, que queda muy bonita en determinadas piezas, para cojines o labores o lo que queráis, o pañitos o lo que queráis. Y tiene la ventaja de que no hay que sobrehilar, porque ya está, es para verse. Es decir, te va a quedar, esto sería el lado derecho de la tela. Entonces, si os gusta este tipo de tutoriales, si os gusta que os enseñe, ya os he enseñado cómo hacer la puntada básica de máquina de coser, cómo se hace a mano, y si os voy a decir que si os gusta me regaléis un like, si no os gusta yo no continúo, tengo muchísimo para ofrecer, pero sobre todo lo que tenéis que tener siempre a mano es los hilos que vayáis a utilizar, una buena tijera que corte tela, como os he dicho, una cinta métrica que es muy importante, y la imaginación a volar. Entonces, ¿queréis aprender conmigo a coser y poder hacer todos esos tutoriales que os enseñan de cómo patronar, que os regalan el patronaje, pero no tenéis máquina de coser y no sabéis cómo coser y os encantaría haceros ese delantal, esa falda, ese pantalón, el coser esas cosas? Al final os voy a dejar cómo he hecho yo. Eso sí, es un vídeo muy explicativo de un delantal hecho con un jeans, con un tejano, precioso, lo hice hace muchos años. Por cierto, estas gomas que veis aquí con agujeritos, esto va genial que lo tengáis siempre, porque ante el pantalón que se os cae, no tenéis más que pasar esta goma, coser dos botones, lo pasáis por el centro de lo que es el interior de la cinturilla, coséis dos botones por la parte de dentro y lo ajustáis a la medida que vosotros queráis. Es la típica goma de ajuste de pantalones de niños. Así que, amigas, os espero en un próximo tutorial y darle a like, compartir si queréis, decidme si os ha gustado y aprendamos a coser si vosotras queréis. Así que os dejo hasta un próximo vídeo y muchísimas gracias por estar aquí con vosotros. Perdonad, gracias por estar aquí conmigo, mejor dicho, y en este estreno, y espero que os haya gustado porque os puedo enseñar a hacer hasta las bastillas, sí, las doblas, sí, porque no sabéis coser el pantalón de vuestros niños. Así que si queréis aprender a coser pantalones, me lo decís. Un besito. Hasta pronto.